Y de repente vas a sentir sueño, aburrimiento, pesadez, pero eso es normal por tu carne. Pero si tú vienes hambriento, iglesia, y no me refiero de tu estómago porque hubo unos tacos muy buenos. ¿Cuántos comieron tacos, hermanos? Muy buenos, ¿verdad? Buenos tacos. Pues ahorita viene algo mejor, iglesia, un alimento espiritual que va a nutrirte muchísimo más. Así que vamos directamente a esta serie que Dios nos ha bendecido tanto con ella. Segunda de Samuel, capítulo 22. Y en esta ocasión, del versículo 32 al versículo 35 va a ser la porción de nuestro estudio. Segundo de Samuel, capítulo 22. Ya vamos en la parte 6 de nuestra serie. ¿Alguien recuerda el nombre de nuestra serie, hermanos? Naturaleza, verdad y personalidad de Dios. Parte, ¿qué parte? 6 ya, hermanos. Parte 6, ya vamos rumbo a los 2 meses de esta serie y créanme que está muy limitado lo que podemos hacer con el carácter, la naturaleza y la personalidad del Señor. Es mucha, es infinita. Así que hemos estado estudiando solamente los rasgos personales de carácter o naturaleza de nuestro Dios, solo del Salmo 18, que se encuentra impreso también en 2 de Samuel, capítulo 22. Y parte del 23 también tiene esta porción del Salmo. Así es de que vamos a seguir verso a verso con esta porción. Lectura panorámica dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Es hermoso este salmo. Hemos estado poniendo nuestra mirada en cada porción de ella, encontrando algunos de los atributos de nuestro Dios que sobresaltan a nuestro espíritu. Y en esta ocasión vamos a iniciar desde el versículo 32 y vamos a encontrar nuestro primer punto. Vamos a releerlo, iglesia. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro? ¿Verdad? 2 preguntas con muchas respuestas, porque a partir de estas preguntas que David mismo se hace, él se contesta a lo largo de la narrativa del capítulo 22. Y empieza a hablar quién es Dios. ¿Quién es Dios, iglesia? No el Dios preconcebido de su mente, sino el Dios que se ha mostrado a su vida. Y ojalá también esa sea nuestra conclusión, que no sea el Dios preconcebido de historias de nuestras abuelas, sino que sea el Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Que en verdad, si decimos Dios es un Dios que perdona, es porque yo he recibido el perdón, lo he entendido y también lo he dado. Porque quien dice que entiende y que conoce al Dios de perdón, pero no perdona, ¿qué crees? Hay mucha duda de que de verdad conozca al Dios de perdón. Porque el Dios de perdón nos ha borrado nuestras iniquidades, no se acuerda de ellas, no las usa para chantajes futuros. Es un Dios que dice, así como está lejano el oriente del occidente, así voy a distanciar tu error de mi vida. ¿Y qué pasa con nosotros, iglesia? ¿Así lo hacemos con los que nos ofenden? Pues muchas veces no. Entonces creo que esto también nos ayuda a evaluarnos, hermanos, si de verdad conocemos a Dios o solo es una idea preconcebida. Una idea que nos han puesto a alguien ahí. Dios es muy bueno, seguramente sí. Pero ¿por qué tú crees que Dios es bueno? ¿Se ha mostrado bueno contigo? Entonces, un reflejo de que Dios es bueno para mi vida es que yo tendría que ser bueno para los demás. Bueno para con los buenos nada más, ¿verdad, iglesia? Con todos, iglesia, con todos. Bien, escucha bien, aquí dice 2 preguntas, muchas respuestas, ¿verdad? Pero en la misma pregunta hay respuestas, porque dice, ¿quién es Dios? Si no solo Jehová. Respuesta. Porque ahí en la misma pregunta está la respuesta. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Sin embargo, David desarrolla mucho su pregunta a lo largo del resto del capítulo 22. Pero una de las palabras que nos va a ayudar a conocer a Dios aquí en este versículo es, ¿y qué roca hay? ¿Qué roca? Fíjate nada más, iglesia, nos muestra una metáfora, una figura interesante de Dios, porque roca es una figura muy recurrente que el Señor utiliza para mostrarse a sí mismo. Yo soy la roca. Ahora, iglesia,
por qué Dios se compararía con una roca? ¿Por qué una roca? ¿Por qué no se compara con un diamante? Pues sería, creo que un poquito más cercano a su persona, ¿no crees? Lo valioso, lo hermoso. Pero ¿por qué una roca? ¿Por qué creen que una roca? Por la fuerza, por la firmeza y por los atributos, iglesia, con las que Dios se manifiesta en ella. Y vamos a ir con la Biblia a conocer por qué Dios se compara con una roca. Lo que sí te quiero decir es que no cualquier roca, iglesia. Vamos a aprender qué tipología nos habla de Dios aquí. En primer lugar, quiero que leamos juntos Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Ahí en esta cita de Deuteronomio dice, Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. No habría otra persona que definitivamente encaje con esta descripción, cuya obra es perfecta. ¿Quién tiene este atributo de que cuya obra es perfecta? Sino solo Dios, hermanos. Solo Dios tiene una obra perfecta. Así que tenemos que con un solo versículo concluir, Él es la roca. La roca nos habla de Dios. Y por si fuera poco, Él mismo se compara con la roca. Ahí en Lucas 20, 17 al 18 dice. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Y si nos quiere quedar más claro para quienes anotan, iglesia, porque venimos a aprender, ¿verdad? La idea es que venimos a una escuela donde Dios nos está formando. Ojalá que te la tomes en serio y te traigas una libreta y te traigas tu Biblia y ahí hagas anotaciones porque así vas a aprender más. Mira lo que dice 1 Corintios 10:4. No está en sus apuntes de quien me ayuda a leer, pero si alguien me ayuda a buscarlo rápido, habla de que Jesucristo dice, la roca aquella de Moisés, ¿se acuerdan de la roca que Moisés pegaba para que saliera agua? Ahí en 1 Corintios dice que esa piedra que lo seguía, fíjate nada más, una piedra ambulante, hermanos, una piedra lo seguía. Entenderías que una planta rodante lo seguía. Entenderías, no sé, algunas otras figuras, pero que una piedra lo siguiera en su trayecto en el desierto es interesante. Dice, ¿y esa piedra? ¿Quién era, iglesia? Dice ahí, 1 Corintios 10:4. No lo tenemos ni la pantalla, ni alguien lo encontró. Amén. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. La Biblia nos está contestando, iglesia. No solo nos deja una figura bonita de, él es la roca, sí, porque es fuerte. No. Nos va llevando de la mano la Biblia para conocer esta roca. Ahí en el Antiguo Testamento, Dios utilizó una roca para que de ella bebieran todos. Y Jesús continuó con esta verdad cuando se presenta con la samaritana y dice, quien beba de mí, no tiene sed. Él sigue siendo esa roca fuerte que también provee aguas vivas. Amén, iglesia. Entonces, fíjate lo interesante. Dice, ¿quién es la roca que lo seguía en el desierto? Cristo es la roca. Cristo es la roca. Y Lucas nos añade una verdad importantísima. Dice que esta piedra fue desechada por los edificadores. Y nos menciona esta piedra con un calificativo especial. Dice, esta piedra angular. ¿Qué es una piedra angular, iglesia? Bueno, estudiando un poquito sobre la piedra angular, Dios refiere a la piedra angular porque esta piedra, iglesia, la ponían en el ángulo, valga la redundancia, en una esquina de la edificación que se pretendía edificar. Y esa piedra, iglesia, servía para la estructura, para alinear todo. O sea, de esa piedra dependía toda la edificación. Si no escogías bien la piedra, pues toda la construcción iba a estar mal. Esa era la piedra principal. Los edificadores tenían otra ingeniería que hoy en día no tenemos. Y ellos tenían una piedra como punto de partida para toda la obra. ¿Lo estamos entendiendo juntos? Pero lo vamos a comprender no solamente con nuestro raciocinio, sino a la luz de la Biblia. Hay otra cita que me gustaría también añadir a este sermón en Efesios 2, 19 al 22.
Si alguien rapidísimo me la busca, me va a bendecir mucho. Efesios 2, 19 al 22, nos va a añadir a esta verdad algo importante. Muchas gracias. Es una piedra deplomada, le llaman los albañiles. Una piedra que servía para alinear todas las demás. Esa piedra tenía que estar colocada perfectamente. Esa piedra tendría que ser la mejor de las piedras alrededor, porque ella serviría de plomada para alinear el resto de las piedras. Así que el Señor utiliza esta metáfora y esta figura para mostrar que todo lo que hacemos debe de estar alineado por Cristo, que debe de estar plomado por Cristo. Que Él es nuestra medida, iglesia. No es que Cristo se alinee a mi vida, a mi agenda, sino que yo me alinee a Él. Porque solo así la edificación va a tener estructura y solo así va a tener perdurabilidad, si se puede decir así. Es lo que en verdad necesitamos como creyentes. Esta piedra dice en la cual hemos sido edificados todos. ¿O en quién fuiste edificado? ¿Sobre quién te construyeron? ¿Quién fue la plomada de tu vida, iglesia? ¿Quién reguló? ¿Quién te alineó? Porque a lo mejor tú has sido alineado por un pastor, pero no has sido alineado por Cristo. Y cuando no crecemos en esta piedra angular que es Cristo Jesús, hermanos, crecemos chuecos. Pero cuando es Cristo esa piedra angular, perdónenme que sea redundante, pero es la verdad. Si no crecemos en esta piedra angular, por eso no crecemos derechos. Amén. Ahora vamos a seguir conociendo. Hay otra cita más que quisiera yo añadir aquí en Isaías 28, 16 y 17. Escuchen esto, que incluso Lucas 20, 17 al 18 que acabamos de leer nos menciona un extracto también de ahí, de Isaías, y también lo menciona Primera de Pedro, pero vamos a leerlo ahí. Isaías 28, 16 y 17. Mira lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que quiere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Pero vámonos por partes. Mira, versículo 16, por favor, vuélvanmelo a poner. Esto es hermoso, iglesia. Dice, por tanto Jehová el Señor ha puesto piedra en Sión. Pero dice, por fundamento. Primero, algo que tienes que tener tú y yo, iglesia, y todo aquel que decide creer en Cristo, es tener un fundamento. Si tú no tienes fundamento, iglesia, te derrumbas rápido. Si tú no tienes fundamento, el fundamento es el inicio de toda obra, que más adelante vamos a verlo con Biblia también. Pero es importante que Cristo sea tu fundamento, el punto de partida de tu edificación. Desde ahí se necesita comenzar, iglesia, a evaluar tu vida cristiana. ¿Cómo comenzó? Porque a lo mejor el fundamento de seguir a Dios es el miedo. Escuchen esto. Mucha gente sigue a Cristo por miedo, por superstición, para que les vaya bien. Pues yo vengo para que mi semana quede persinada, bendecida. Pero ese fundamento no es el correcto. Y los ves aquí, cada 8 días van a estar aquí, pero su fundamento no es Cristo. Es decir, su punto de partida de la fe que están pregonando no es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Yo espero que esa seriedad es porque están meditando ya. Mira lo que dice, he puesto por fundamento una piedra. ¿Piedra qué? Probada. ¿Jesús fue probado, iglesia? ¿Probado en cuántas cosas? ¿Y la regó? No, algo que hacían los albañiles de ese entonces, los edificadores o constructores, es que la piedra que escogían para hacer la piedra de ángulo, no crean que, pues esta me parece buena. No, le hacían pruebas.
La aventaban y tenía que tener pruebas de resistencia, pruebas de muchas pruebas, iglesia, que los albañiles propiamente conocían. No era cualquier piedra. Jesús fue probado en todo. Por eso dice, he puesto una piedra probada, angular. Claro, tenía que tener la forma correcta. No agarrabas cualquier piedra. Tenía que ser una piedra, iglesia, que proporcionara el ángulo de tu edificación. Si ibas a hacer una pirámide, no ibas a agarrar un cuadrado como piedra angular. ¿Estás comenzando a entender un poquito? Cada edificación tenía que tener la piedra correcta para el inicio de esa edificación. Y Cristo fue la piedra correcta para la edificación de una iglesia, para la edificación de un cuerpo universal aquí en la tierra. Así que, iglesia, Cristo fue probado. Es una piedra angular porque es la piedra correcta para la obra correcta. Dice preciosa. Tenía que ser una piedra bonita porque iba a verse. Es decir, que cuando iniciaban una obra, ellos no tenían repillados y esas cosas, era como salía. Entonces, esta piedra tenía que también verse bien. Y Jesucristo es precioso. A lo mejor allá, cuando vino hace 300 años nuestro Señor Jesucristo, 300 años, hace 2000 años, 700 más me fallaron, hermanos. No, 1700 más. Jesucristo no tenía belleza física, pero su belleza, ¿en dónde radica, hermanos? En sus atributos, en su personalidad. Hay gente muy bella, muy bonita físicamente, pero es fea en su comportamiento. Y hay gente, iglesia, que quizá no es muy agraciada, como tu servidor. Iba a decir como tú comprarás, pero son muchos contra mí. Y a lo mejor no es muy agraciado, pero su personalidad es otra, iglesia, embellece. La Biblia dice que la alegría embellece, el estar feliz. Y iglesia, Jesús, nuestro Dios, era una persona plena, hermosa en su forma de ser. Dice, de cimiento, ¿qué, iglesia? Estable. Qué hermosas cualidades encuentras en esta piedra. ¿Ahora entiendes que no es cualquier piedra, iglesia? No es cualquier piedra. Nuestra vida ha sido edificada en la mejor piedra, en la piedra probada, en la piedra angular, en la piedra preciosa, en esta piedra estable que nos trae un cimiento inamovible, iglesia. Entonces, eso nos debe de llevar a otro examen, autoexamen. Si yo no tengo estabilidad en mi vida cristiana, ¿es porque crees? No tienes cimientos, no tienes fundamentos. Alguna vez me dijeron, "Oye, pastor, ¿y usted conoce los fundamentos de la iglesia bautista? ¿Sabe cómo inició y todo eso?" Y hasta un hermanito me pasó una cosota así de los inicios de la iglesia bautista. Y dije, pues estaría bueno leerlo, pero los mejores fundamentos son los de la Biblia. Y con eso me zafé de leer esa enciclopedia. Y escucha, iglesia, el fundamento, a lo mejor mira como tú, como yo, no me sé el fundamento de la iglesia bautista súper bien. Pero, iglesia, algo que sí tenemos que asegurarnos a ver es el fundamento de la Biblia. Que todos tus actos estén fundamentados. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No pretextados, fundamentados en la Biblia. Oye, ¿por qué te casaste con aquella mujer? ¿Tienes un pretexto para hacerlo o tienes un fundamento bíblico para hacerlo? ¿Por qué tu rumbo hacia allá? ¿Hay un pretexto bíblico o un fundamento bíblico? No sé si me estás entendiendo, iglesia. Tu vida debe de estar erigida por fundamentos, no por pretextos. Así que, iglesia, Dios es un Dios que nos da fundamento. Y vamos a seguir aprendiendo sobre la piedra angular. Miren lo que dice 1 de Pedro 6, 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. En este versículo incluso añade una verdad más que igual está en Isaías, que dice que esta piedra también puede ser piedra de tropiezo o es piedra de tropiezo. Entonces, de repente decimos, caray, ¿cómo esta piedra angular y preciosa puede también ser una piedra de tropiezo? Gracias a Dios que 1 de Pedro también lo explica. Dice, porque tropezaron en la palabra.
Cuando la palabra no te permite la vida que tienes, estás tropezando en ella, caes. ¿Sabes? Esta piedra poderosa y fuerte, iglesia, no solamente sirve para alinear y plomar tu vida, también es una piedra, iglesia, según Primera de Pedro, de tropiezo. En ella caemos cuando no se alinea nuestra vida a las verdades de la fe. ¿Estamos entendiéndolo juntos, hermanos? Vamos a seguir aprendiendo sobre la piedra. Vamos a escuchar al menos 3 cualidades de la piedra que importantes son para la vida del creyente. 3. Hemos estudiado de la piedra hasta ahorita, pero vamos a escuchar al menos 3 obras de la piedra sobre nuestras vidas. En primer lugar, la encontramos en Mateo 7:24 al 29. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchas gracias. Jesús utiliza esta parábola, es una hermosa enseñanza. Y dice, y a mí me gusta comparar los dos casos. Dice que los dos eran hombres que querían edificar. Los dos terminaron edificando, los dos hicieron algo para construir. Pero hay una gran diferencia, es dónde comenzaron a construir. Uno construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. A los dos les vino un viento fuerte, una tormenta, o que era, perdónenos, aguas intempestuosas, pues. A los dos. Y solo prevaleció el de la roca. Y esto lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Es una de las más populares. ¿Sobre qué estás edificando, hermano? Porque algo que hace la roca, punto número 1, es traerte cimiento, fundamento a tu vida. Cimientos. Cuando no tienes cimiento, iglesia, hay una gran probabilidad de que tu vida se derrumbe. Si un matrimonio se derrumba, iglesia, no estaba edificado sobre Cristo. Si un negocio se derrumba, si una relación se derrumba, hay tantas cosas que se pueden estar derrumbando en tu vida y el problema es el cimiento. El cimiento. Tal vez tú te esforzaste en construirlo. El problema es que tenemos que comenzar por lo más importante, el cimiento. Mi papá se dedicó mucho tiempo a construir casas y venderlas. Y cuando yo estaba chiquito, yo veía, ¿no?, cómo lo hacía. Y él cavaba hondo hasta encontrar lo que se llama tepetate, que es la tierra más firme. Y luego ponía piedras, ¿no? Una por una las rodaba, piedras grandes, y las iba acomodando para crear los cimientos. Y luego enterraba los cimientos. Y mi papá siempre decía, estoy enterrando mucho dinero, porque los cimientos se llevan mucho dinero, iglesia, y no se ven. Nadie dice, oye, mira mis cimientos, qué bonitos están. No, porque están enterrados, nadie los ve. Pero tarde que temprano se ve si hay cimientos o no. ¿En dónde? Pues en las cuarteaduras. Ahí se ve si hubo buen cimiento, si hubo una buena cimentación. Porque cuando llegamos allá a Santa Matilde, a comenzar la obra Nuevos Comienzos hace muchos años, veíamos Liz y yo cómo la constructora no cavaba, sino compactaba tierra, ponía una plancha y ahí empezaban. Hoy pregúntenle a los que viven en Santa Matilde cómo les va en las lluvias. Había una hermana, la hermana Ofe, no sé si la ubiquen, vive en las de San Alfonso también, allá por Matilde, y su casa, cuando ves su casa con las otras casas, su casa está hundida. Porque cada año se bajaba y se bajaba, porque fueron creados ahí sin fundamento. Entonces no, les decían, no pueden construir segundo piso en estas, porque se va a hundir más por el peso que tienen. Y cada lluvia, iglesia, hubo una ocasión que hasta les tuvo que regalar el gobierno colchones y refrigeradores porque perdieron todo. Porque el fundamento es importante, iglesia. El fundamento, el cimiento es importante. Por favor, es momento de que tú pienses en tus fundamentos. ¿Dónde estás construyendo tu matrimonio? ¿Sobre qué estás construyendo a tus hijos? ¿Sobre qué estás edificando tu fe misma? Tu fe, iglesia.
Porque todo aquello que no tiene un buen fundamento le ocurrirá como al hombre insensato, que van a venir las pruebas, porque van a venir. Van a venir, iglesia. ¿Qué pasaría si yo en estas pruebas que estoy pasando me alejaría? Pues efectivamente nunca tuve un buen fundamento, porque en la prueba yo mostré que no he sido edificado en la roca. Pero el que pasa por pruebas y sigue en la misma de yo creo en Dios, pero te está pasando esto, pero creo en Él, pero mira aquello, creo en Él, está fundamentado, está bien parado sobre la gran roca. Ahora mira, no solo da fundamento, también Salmo 61:2 dice que nos da. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Qué nos da el Señor? Nos da refugio. Dice, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Es un salmo hermosísimo. ¿Tú has tenido esos tiempos difíciles, iglesia, en tu vida? Cualquiera que sea, por el origen que sea, yo estoy seguro que has tenido tiempos difíciles. Y el Señor nos invita a conocer su refugio. A que en tiempos difíciles, cuando ya no podemos, iglesia, cuando dice, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca. Llévame a la roca que es más alta que yo. Así que algo que proporciona la roca es refugio. Es ayuda en tiempos difíciles. Una tercera cualidad de la roca, ahí en Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. No tenemos bien ese salmo, pero este salmo que habíamos elegido dice, tú eres el Dios, la roca de mi salvación. Bueno, está aquí en Salmo 18, dice, eres la roca de mi salvación. ¿En quién hay salvación sino en ti? Ahora, iglesia, no solamente hay refugio, también hay rescate. Esta roca es una figura que Dios utiliza para mostrar la única y gran obra que te tiene donde te tiene. Amén, iglesia. ¿Aprendiste algo sobre la roca? Ahora significa algo mucho más que solo una piedra, ¿verdad? Porque dice que los edificadores la desecharon. Así que aquí, ¿cuántos edificadores hay? Si tú estás casado, estás edificando un matrimonio. Si tienes hijos, estás edificando vidas. Si tienes un negocio, estás edificándolo, estás construyendo un futuro, estás construyéndote. Tú eres un edificador. Pero aquí hay una pregunta. ¿Tú también serás de aquellos que desechen a la piedra? ¿O que digan, no, yo esta es la que necesito, la que plomé mi vida, la que alinee cada una de las otras cosas que yo construya en mi vida? Amén. Bien, vamos al siguiente versículo. Versículo 33 nos va a dar nuestro segundo punto. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Pero aquí, iglesia, vamos a enfocarnos en esta parte. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza, el que me da fuerza. Algo que también hace el Señor es fortalecer. Él fortalece. Dios quiere que conozcamos sus fuerzas. Yo creo que tú y yo hemos llegado quizás hasta muy lejos en nuestras fuerzas. Pero Dios siempre permite escenarios en nuestra vida para que nos demos cuenta cuán limitadas son nuestras fuerzas. Que tienen un límite. Que a lo mejor tú le eches muchas ganitas, como decimos los mexicanos, y que te esfuerces. Pero tus fuerzas, iglesia, tienen límites. Y cuando llegan esos escenarios que te gritan, hey, hasta aquí puedes, ya no puedes. Es cuando Dios se muestra a tu vida y te dice, yo quiero que conozcas ahora mis fuerzas. Ya lo hiciste en tus fuerzas, ahora conoce mis fuerzas. ¿Cuántos no se cansan? ¿Cuántos, iglesia, aunque ya hace años que no tienen fuerzas para ese matrimonio, siguen en sus fuerzas queriendo hacer algo? Cuando es el escenario perfecto para conocer las fuerzas del Señor. Así que, iglesia, tú y yo vamos a llegar a un punto tarde que temprano de enfrentarnos al conocimiento de estas fuerzas. Mira lo que dice 1 Samuel 30:1-9. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada.
y a sus mujeres y a sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta ahí tantito. Ojo con esto, hermanos. Fue una situación bien fea. En un día, David perdió a su esposa y perdió a sus hijos. ¿Has llegado a ese punto? A lo mejor siguen viviendo en tu casa. A lo mejor siguen durmiendo en tu cama. Pero ¿qué crees? A lo mejor ya los perdiste. Y no, mi hijo vive en mi casa, pero lo perdí. Lo perdí, está perdido. ¿En qué se pierden los hijos, iglesia? En el mundo. Los hijos se pierden hasta en tu propia casa. Pero aquí hay una gran esperanza, porque dice que David recuperó, en esta escena te estoy spoileando, David recupera a sus hijos. Pero mira lo primero que ocurre. Dice que los hombres que estaban con él, ¿qué hicieron, iglesia? En primer lugar, lloraron hasta que, ¿qué? Les faltaron las fuerzas. Y eso es un gran punto, lo acabamos de decir. Cuando ya no tienes fuerzas, es el momento de conocer la capacidad de Dios. Es el momento de conocer y hacer las cosas ya no en tus fuerzas, sino en las de Dios. Imagínate, iglesia, yo quisiera llevarte a, imagínate siquiera qué es perder un hijo. ¿Qué es perderlo? O sea, cualquier papá, y esto va a sonar muy fuerte, preferiríamos a un hijo muerto que a un hijo secuestrado. Yo así lo pienso, iglesia. No sé tú. Imagínate que te quitan a tu niñito de 3 años y se lo llevan, ahora con lo que ya sabemos que pasa. ¿Qué preferirías? Que se muera, a que sufra, a que tú mismo vivas toda una vida pensando qué le están haciendo, ya comió, qué le hacen. Es horrible. Imagínate lo que esos estaban pasando sabiendo que no los mataron, los secuestraron, dice este texto. Los secuestraron, iglesia, y no los secuestró cualquiera, los secuestraron los filisteos, que eran caracterizados por ser crueles. Es como si ahorita dijeran, secuestraron a tu hija, y no los secuestró cualquiera, los secuestraron los zetas. Los secuestraron los del narco, los secuestraron los estos de Hamas, ¿no? De ISIS. O sea, imagínate, tú estarías muy alterado y es poco lo que hicieron estos hombres al llorar hasta que no les faltó las fuerzas. Pero escucha, iglesia, vamos a continuar la lectura. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Gracias. Y en esta lectura observamos que David dio pasos espirituales correctos, iglesia, que tú y yo también podemos replicar. Sí, puedes estar pasando por un dolor inmenso. Puedes haber tenido una pérdida matrimonial, una pérdida con tus hijos, una pérdida de cualquiera. Y puedes haber llorado tanto por eso. Pero algo que tiene que ocurrir es que te fortalezcas en Dios. Dice que David lo primero que hizo, iglesia, incluso cuando su vida misma peligraba, porque dice la Biblia que 600 hombres que habían perdido a sus hijos y a sus esposas empezaron a echarle culpa a David. Por tu culpa, David, porque eso nos pasa. En una tragedia, ¿qué buscamos, iglesia? Buscamos culpables. ¿Y quién es el culpable por lo regular? Mi líder, al que yo decidí personalmente seguir, ¿no? Aquí es como para ayudarme a mí mismo. Siempre echamos la culpa ahí a quien está al frente de mí y ellos lo empezaron a hablar de matarlo, de apedrearlo. Entonces David estaba angustiado por sus hijos, angustiado por su esposa y ahora angustiado por su vida. Híjole, qué diferente, qué difícil, ¿no, iglesia? Qué difícil. ¿Qué hizo primero David antes de cualquier cosa? Antes de echarle la culpa a otro, se fortaleció en Jehová. ¿Cómo se fortalece un cristiano en Dios?
orando, leyendo. No saben cuánta fortaleza encuentras en la Biblia, hermano. Ay, es hermoso cuando estás cansado y estás abatido de cualquiera de lo que está pasando y vas a la Biblia y encuentras fuerzas. Es hermoso cuando oras y renuevas tus fuerzas, iglesia. No cambia la situación. Cuando oras y lees la Biblia, no de repente llega a una respuesta. No, no pasa. Lo que sí pasa es en tu interior. Empiezas a sentir más fuerza. Y eso es hermoso, iglesia. Yo les he compartido a algunos de mis hermanos que muchas ocasiones, semanas pasadas, me sentí yo muy débil durante toda la semana, mal, pero el sábado y el domingo venían fuerzas a mi vida. Y le he comentado a mis hermanos, algunos hermanos, que esta semana ha sido hermosa para mí. Me he sentido muy bien. Desde el lunes hasta el día de hoy he tenido fuerza, ánimo, he estado muy bien. Y ahorita que venía en la mañana y me puse a leer las hojitas de letras para buscar quién le tocaba dirigir, veo esa hoja de oración, de que algunos se anotaron hasta las 3 de la mañana, 4, y dije, ay, esta es la razón por la cual esta semana he estado muy bien. Y se los agradezco, amados hermanos. Gracias por sus oraciones, porque fortalecen mi vida. Me fortalecen, me levantan. Iglesia, así es de que creamos en las fuerzas que vienen de Dios. Creamos en los vehículos para que esa fuerza llegue. Esa fuerza no viene como He-Man. ¿Te acuerdas de He-Man? Levantaba la espada por el poder de Grayskull. Y según era otro y era el mismo, ¿no? No sé si te diste cuenta. Y según, ¿quién será? ¿Quién será? Era el mismo. Pero bueno, aquí tú también levantas una espada y es la Biblia. Y también no digas por el poder de Grayskull, pero sí puedes decir por el poder de Jehová de los ejércitos. Y no te vas a poner igual de ponchado, ni tu gato se va a hacer un tigre, pero tú sí te vas a fortalecer, hermano. Amén. Bien. Ahora, ¿qué más hizo? Y dijo David al sacerdote Abiatar y Abimelech. O sea, algo que también hizo, aparte de fortalecerse, es acercarse al sacerdote. Ahora, tú tienes un sacerdote, ¿verdad, iglesia? No soy yo, es Cristo Jesús. Él es el quien intercede. Acércate al sacerdote, dice, y te ruego que me acerques el efod. Dios es el que te acerca. En ese entonces se utilizaba el efod para consultar al Señor, pero ahora no necesitamos un efod. Ahora necesitamos, iglesia, el Espíritu Santo. ¿Quién te acerca al Espíritu Santo? Cristo te acerca al Espíritu Santo. Cristo te acerca a Él. Amén. Y en tercer y último lugar dice, y David consultó a Dios. ¿He de perseguir a los merodeadores? ¿Los voy a alcanzar? Él puso su causa en las manos del Señor y Dios le dio instrucción, hermano. Entonces, si tú y yo calcamos los pasos de David, tú puedes traer victoria a tu vida. De aquello que ya perdiste, lo puedes recuperar si hacemos lo mismo que David. No solamente llorar, fortalecernos en el Señor. Amén. Lucas 22, 40 al 43. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Fíjate, iglesia, ojalá y podamos observar completa, y juntos esta imagen. Cuando Jesús estaba en la tierra era 100% hombre, 100%. No solamente físicamente, sino emocionalmente, iglesia. Él era un hombre. Él es un hombre. Imagínate que él sabía que ya llegaba su hora y que iba a ser entregado. Y todo lo que le iba a pasar en la cruz y antes de la cruz y después de la cruz. Eran muchas cosas, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho rechazo. Y Jesús lo sabía. Él se puso a orar, iglesia. Imagínate su alma angustiada, como dice la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que después de haber dicho, pero que se haga lo que tú quieras, ¿qué ocurrió, iglesia? Si un ángel lo fortaleció. Así que si Jesús, siendo Jesús, necesitó ser fortalecido, imagínate tú. Imagínate tú. Hay muchas mamás cansadas en la crianza de sus hijos. Muchas. Hay muchos papás cansados. Pero en lugar de recurrir, iglesia, a la palabra de Dios, seguimos la vida con cansancio. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que estén cansados, yo los haré descansar. Él quiere, iglesia,
a hacer una obra poderosa en el cansado. Yo no sé si tú has llegado al punto de decir, estoy cansado de lidiar con mis primos, estoy cansado de lidiar con mis jefes, estoy cansado de este matrimonio, estoy cansado de mis hijos. Bueno, iglesia, cuando llegues a ese punto solamente tienes que ir con Dios para que Él te fortalezca. Él no te va a quitar a tus hijos, Él no te va a quitar de matrimonio, no te va a quitar el trabajo. Muchas veces lo que tú necesitas es ser fortalecido en Él. Amén. Fortaleza. Porque sí, se nos acaban. Para quienes vivimos una enfermedad, iglesia, llega un punto en que te cansas. Físicamente, anímicamente, dices, ay, ya. Y te cansas, pero sabes que eso de que digas, ya me cansé. Qué bueno que al decir ya me cansé se fuera la enfermedad, pero ahí sigue. Y sigue con los mismos efectos. ¿Qué tienes que hacer? Ir a recuperar fuerzas en Dios. Ir pues órale, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente. Cada día, iglesia, tenemos que fortalecernos en Dios. Porque cada día se nos acaban las fuerzas. ¿O quién puede trabajar, iglesia, las 24 horas del día? A ver, levanta su mano el fuerte aquí. ¿Qué tienes que hacer todos los días para que al otro día tengas fuerzas para seguir trabajando, iglesia? Descansar. Descansar. Renovar tus fuerzas durmiendo. Pues lo mismo ocurre en lo espiritual. No puedes siempre estar en lo mismo. Necesitas renovar tus fuerzas. También las espirituales se cansan. Fíjate que a veces los pastores somos incomprendidos en esa parte. Piensan que los pastores no trabajamos. Y sabes, aún en estar dando el sermón, tú terminas bien cansado. Y yo muchas veces pensé, pero ¿cansado de qué? Si nada más es pararte y hablar por una hora. O sea, realmente, ¿cuánto te puedes cansar por pararte a hablar? Pero espiritualmente es cansado, hermanos. Es cansado. Entonces, tienes que renovarte cada día, renovar tus fuerzas, porque no puedes llegar débil a un sermón. No puedes llegar débil a un púlpito porque se transmite el cansancio. Amén, iglesia. Vamos a avanzar. Mira lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. Aquí dice que nos da una promesa, hermanos, una promesa. Tú sabes que tu Dios es de promesas, pero lo mejor de las promesas de Dios es que se cumplen. No solo son promesas de campaña política, que te dicen lo que sea para que les des tu voto, lo que sea, te lavan el coco, el punto es tu voto. Después ya buscan otra cosa para desdecirse y se zafan. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que si te dice una cosa la va a cumplir. Y esta es una verdad, iglesia, de la que tú y yo nos tenemos que agarrar. Dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Fíjate qué hermoso, mientras nos hemos aprendido que Dios multiplica lo que tienes, aún también Dios multiplica lo que no tienes. Porque dice, multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios te da nuevas fuerzas y las multiplica. Y eso es una promesa de Dios, hermano. Y si tú la crees, tú la vas a vivir. Pero aquí hay una cláusula importante en Isaías. Los que esperan en el Señor. Los que tienen su corazón en Él. Los que están esperando en Él. No los que esperan en los doctores, o los que esperan en los bancos, o los que esperan en el gobierno, o los que esperan en el dólar. Son los que esperan en Jehová. Nuestra esperanza no está puesta en nadie más, hermano. Está puesta en Dios. En Él está nuestra esperanza. No sé si tú estás esperando que no quede Trump como presidente. Es que siempre nos llevan a estar esperando algo. La cosa es que no depende de nadie más que de Dios tu vida. Sobre todo a ti, creyente. Tu esperanza no debe estar en nadie ni en nada que no sea Dios. Ay, mi esperanza es que no me corran. Mi esperanza es que yo dure mucho en este trabajo. Hermano, tu esperanza es Cristo Jesús. Amén. O debe de ser Cristo Jesús. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Fíjate nada más. Dios no te saca del terreno de la batalla. No te dice, no te preocupes, ya estás débil, voy a sacarte de la batalla.
Es como en un partido de fútbol, ¿verdad? Piden cambio de los futbolistas y los llevan a la banca y en la banca ya no juegan. Siguen dentro del equipo, pero están en la banca. Bueno, Dios no es así. Dios no te saca de la batalla. Te provee recursos para la victoria, como es la armadura de Dios de esta cita, pero también te renueva las fuerzas. No te saca de la batalla. Dios no es un Dios así. Es algo que tienes que aprender, iglesia. Dios no te saca de esa batalla tan fácil como tú crees. Dios te da victoria. Y tienes que vivir la batalla que sea, ¿verdad? Los 12 knockouts que sean o lo que dure esa batalla te va a mantener ahí, pero te va a renovar las fuerzas. Es una promesa del Señor. Punto número 3, hermanos. Versículo 34. Vamos a releerlo. Dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. En esta porción de la Escritura, ¿qué entendemos tú y yo, hermanos? Si ya entendimos sobre la roca, ya entendimos sobre que Dios fortalece, ¿aquí qué será? Nos da firmeza. Ágiles, ¿verdad? Compara nuestra vida como gacelas. Fíjate nada más, dice, nos hace estar firmes. Porque es una cosa estar fuerte y la otra cosa es estar firme. ¿Qué es estar firme? Según la definición, es estable, sin cambio. Eso es estar firme. Una persona que cambia constantemente de parecer es que no es estable. Hay gente que no es estable emocionalmente. Hay gente que no es estable en una iglesia. Hay gente que no es estable en su trabajo. Hay gente que no tiene estabilidad en muchas cosas. Y a lo mejor puedas darte el permiso de no ser estable en muchas cosas. Pero en lo que no debes de permitirte la inestabilidad es en la fe. Hoy sí, mañana no. Eso es inestabilidad, hermano. Y la inestabilidad nunca trae bendición a tu vida. De 2 domingos sí, 4 domingos no. De hoy leo la Biblia, 7 días no la leo. Eso es inestabilidad. La fe se trata de estabilidad, de permanencia, hermanos, de estar constantes. Eso es lo que nos trae la bendición de la estabilidad. Una persona que, vamos a pensarlo, a lo mejor con esto lo entendamos la mayoría. Una persona que es estable económicamente, ¿qué entendemos por eso? No es que tiene mucho, hermano. O sea, a veces comprendemos mal. Pensamos, el estable económicamente es el que tiene mucho. No. Tiene lo necesario, lo sabe administrar. Esa es la estabilidad. La estabilidad, iglesia, no es tener mucho dinero. La estabilidad es tener iglesia lo suficiente y saberlo administrar siempre. Es estable económicamente. El inestable es hoy tengo, mañana no. Hoy estoy en una deuda, quién sabe mañana. Entonces, iglesia, la estabilidad económica nos ayuda a entender que imagínate, si la estabilidad económica es tan evidente, imagínate la estabilidad espiritual. La estabilidad espiritual debe de ser más evidente en tu vida. Vamos a entenderlo a la luz de la Biblia. Primera de Corintios 10, 12 al 15. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Gracias. Fíjate, aquí vamos a aprender 2 verdades que nos ofrece este texto. En primer lugar dice, el que piense estar firme. Mucha gente cree que está bien, que está firme en la fe. Eso piensas. Pero dice que la tentación es una de las causas por las cuales perdemos firmeza, perdemos estabilidad, iglesia. La tentación nos saca de la órbita del Señor. La tentación. Entonces todos vamos a ser tentados en muchas cosas. Si Jesucristo fue tentado, imagínate tú y yo, ¿verdad? Vamos a ser tentados constantemente. Vamos a ser probados. Vamos a pasar por circunstancias complicadas. Todo eso, iglesia, para medir nuestra estabilidad. ¿Cómo sabes que es estable algo? Pues a base de las pruebas. Ahí te das cuenta, no, pues es que ha pasado esto y no se mueve. Ah, es estable. Es estable. Tú y yo sabemos que nuestro peso mexicano no es estable. El dólar no es estable. Nada es estable, iglesia. Pero Dios te ofrece estabilidad. Dios te ofrece estabilidad. No te ofrece que no vas a pasar pruebas, vas a pasarlas, pero ¿qué tan estable vas a ser en esas pruebas? O durante esas necesidades.
Vamos a verlo a través de la Biblia. Primera de Corintios 10, 12 al 15. Ya lo leí. Perdón. Primera de Corintios 16, 13 ya. No. Ok, escuchemos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos. Amén. Dice, velad y estad firmes en la fe. ¿Qué es velar, hermanos? Estar alertas. Estar alertas. Porque en realidad, iglesia, el estar alertas nos ayuda a reconocer que las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Te lo digo por experiencia. De un momento a otro ya no tienes la misma fuerza. De un momento a otro tus planes cambian. Tu vida la ves diferente. De verdad, hermanos. Tú y yo tenemos que aprender qué es la verdadera estabilidad. Esta tierra no te lo ofrece. No te lo ofrece. Pero tenemos un clima estable, hermanos, pues. Vives en un mundo inestable. Y si tú te mueves en este mundo, vas a ser lo mismo de inestable. Una persona inestable emocionalmente, ¿cómo hace sufrir a su familia? ¿Cómo da lata en un matrimonio cuando eres inestable emocionalmente? Y que hay que agarrarte cuando andes de bueno. Y hasta las mamás que conocen a los esposos ya les saben, pídele ahorita a tu papá porque ahorita sí está de buenas. ¿Quién sabe en 2 horas? ¿Quién sabe en hora y media, no? Y hay que agarrarle porque no sabes, iglesia. Imagínate, ¿qué pasaría si la pipa chuca fuera estable? Uno, no sería suficiente en los lugares. No sería. Pero la inestabilidad es que tú ves aquí pasar mucha gente, lo vas a ver. Es algo que cuando estás mucho tiempo en la congregación te das cuenta. Sí, ahorita son estos. El siguiente domingo no van a ser los mismos. Bueno, muchos de nosotros sí venimos, pero muchos dicen, bueno, ya vine 2 veces, ya es mucho. Y eso es vanidad. Ya es mucha religiosidad. Mejor el siguiente año vengo, con mucho gusto. O en la cena de Navidad, ahí les caigo. Entonces, hermanos, la realidad, hermanos, es que no somos estables. Y yo te lo dije al principio, puedes permitirte mucha inestabilidad en muchas áreas, pero esta no, porque de esta depende tus hijos. Que tú seas estable espiritualmente. Porque la estabilidad espiritual se traduce en estabilidad mental. Una persona que está estable en la fe está estable en lo que piensa, en lo que siente, estable emocionalmente. Y eso se va a traducir en una estabilidad económica. Y eso se va a traducir en una estabilidad matrimonial. ¿Sí me entiendes, iglesia? De esta piedra donde tú estás pisando va a depender la estabilidad de todas las áreas de tu vida. Dice por eso el Señor, Él me hace estar firme. ¿Quién te hace estar firme, iglesia? Tu Dios. Él me hace estar firme. ¿A mí qué me hace estar firme en esta iglesia? Pues espero que sea mi Dios. De verdad, no quiero que sea algo más que me tenga aquí. Que yo sea firme en este lugar no es por otra cosa. Debe de ser Dios quien me tenga aquí, quien me mantenga aquí y que me haga estar con firmeza aquí. Pero cuando pasa algo, cualquier cosita me tambalea y me saca de órbita. Eso se llama inestabilidad. Y tienes que estar por seguro que te van a pasar cosas. Llámese tentación, llámese prueba, llámese cualquier otra cosa, te van a venir. Y eso va a probar tu estabilidad. Amén. Fíjate, pensando un poquito en la economía de México, hace unos meses en México el dólar ya estaba en 16, ¿no? 16 y cacho. Que le llamaban superpeso. Vienen las elecciones y solo por las elecciones sube a 18 y pico. Solo por las elecciones. No es estable. ¿Te conviene estar pensando en un peso, iglesia? El dólar. Antes mirábamos hacia Europa como una utopía económica. Ahora, ¿cómo está de estable Europa, iglesia? Está súper inestable. Súper inestable. Entonces vives en un mundo inestable. ¿Qué tienes que hacer? Buscar estabilidad. ¿A través de qué? ¿De la condición de México? No. De la vida espiritual. Amén. Bien, vamos acabando. ¿Ya leímos Gálatas 5:1? Vamos a leerlo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén, fíjate. Primero nos dice, estad firmes en la fe. Ahora nos dicen, estad firmes en la libertad.
que es firme en la libertad, estable en esa libertad, inamovible. Porque a lo mejor ya me hizo Dios libre de algo, pero si me vuelvo a ser esclavo, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces no hay una estabilidad en mi libertad. Hoy puedo andar libre de algo, mañana esclavo otra vez. Esa estabilidad, iglesia, tiene que ser duradera, tiene que estar alimentándose de mi relación con Cristo, esa estabilidad. Hechos 2, 41 al 42. Estamos terminando, ¿eh? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren en lo que eran constantes, hermanos, en lo que estaban establecidos. En la doctrina, que es la palabra de Dios, es algo que no debemos cambiar. Y creo que ahí es menos costoso para el creyente cambiar de doctrina. Fíjate, yo nací pentecostal, hermanos. Nací en una iglesia pente y ahora soy bautista. Ay, hermano, amén. Dios lo iluminó, hermano. Sí, o sea, es una doctrina diferente. La salvación la ven diferente a lo que la bautista te dice. Pero también hay muchos puntos de la bautista, hermanos, débiles. Te lo dice un pente de corazón. Yo ya les acepté un gol, pero hay otras también. Como el paquete de que estamos bautizados una vez que somos salvos. No es cierto, hermanos. No, necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautista asegura que ya viene en paquete, que una vez salvo ya también eres bautizado y eso no ocurre. Por eso muchos cristianos se conforman, yo ya estoy salvo, también bautizado. ¿Y por qué no se te nota? Porque no lo has buscado. No lo has buscado. Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, cierro mi comercial que ondeó mi bandera pentecostal. Y sigamos. ¿En qué estábamos? Ok. Firmes en la fe, firmes en la libertad, firmes en la doctrina con la que fuiste bautizado, dice también. Hechos 2, 41 al 42, ya lo leímos, ¿verdad? En la comunión con los otros, dice ahí claramente, en la doctrina, en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Eso es algo en lo que tenemos que ser constantes. Y miren que los miércoles de oración se nota mucho nuestra constancia en la oración, hermanos. Muy bárbaro. Ya nos tuvimos que cambiar de lugar porque no cabemos aquí el miércoles de oración. Qué constancia, hermanos. Hermanos, siempre se los digo y vale la pena mencionarlo el día de hoy. Si los miércoles a esa hora, a las 7 de la noche, tú estás trabajando, tú estás laborando, entendemos. Pero si esa hora tú estás libre y tienes una invitación y puedes venir, hermano, es una bendición poder unirnos en oración, de verdad. Te animo a que tú reorganices tu agenda y tus prioridades. Estamos teniendo unos estudios sobre las parábolas. El hermano Rubén Chapa predicó una parábola esta semana sobre la higuera. Hace 8 días tuvimos otras. Hermano, yo te animo a que no te las pierdas. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Te animo a que si tienes el tiempo y tienes la agenda, vengas. Que no digas, es que está lloviendo. Imagínate que el que viene a predicar diga, está lloviendo, no voy a ir a predicar. No, pues no se puede. Porque estoy inamovible, firme en esta fe, amén. Firme en la palabra, firme en el partimiento del pan. Estamos terminando. Efesios 6, 13 al 16. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Con qué nos hace firmes el Señor? Con la armadura de Dios. Si tú lo notas, dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, y empieza a dar la descripción de la armadura. Tenemos que estar firmes. Y fíjate nada más, dice, cuando acabes toda obra, sigue firme. Te lo releo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y lo repite, estad pues firmes. Entonces, iglesia, muchas veces nos relajamos. Nos relajamos. Por ejemplo, cuando acaba el culto, a veces nos relajamos y creemos, se acabó el domingo. No, iglesia, sigue siendo domingo. Cuando empieza el lunes, tú y yo no nos tenemos que relajar. Tienes que estar firme en la fe. Yo lo traduzco de esta manera. Yo ya escuché un sermón
Quizá tú incluso viniste desde la escuela dominical y te lo aplaudo. Yo ya escuché 2 sermones. ¿Qué pasa el lunes, hermano? Si tú bajas la guardia, ¿qué pasa? Hay un adversario diablo que te está aventando dardos de fuego. Por eso Dios te pide estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pero si tú te relajas y dices, ya 2 sermones, ya me santigüé muy bien, ya lo que sigue. No, hermano, sigue un lunes difícil. Sigue un lunes de no bajar la guardia. Un martes, un miércoles. Fíjate, miércoles puedes venir a la oración y tomar una revelación que te invista. Y seguir tu semana, pero ¿sabes qué, iglesia? Nos relajamos, nos confiamos. Esa es la realidad. Entonces, algo que debe de pasar en tu vida es no relajarte y estar firme. Último versículo, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Otra promesa más, hermanos. Dice que cuando tú pasas por pruebas y cuando Dios te sustenta y te da victoria sobre esas pruebas, dice que Él trae perfección a tu vida. Es lo que yo me tomo personal. Cuando tú estás pasando por algo, Dios está perfeccionándote, pero también está afirmándote. Afirmándote. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha tenido tu vida para qué? Sacudirte, moverte. Como a trigo, le dice Jesús a Pedro, como a trigo. Dice, pero confía en mí. Yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Y cuando tú regreses, afirma a tus hermanos. Porque esa es la realidad, hermanos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, Dios ahí te perfecciona, pero también te afirma según este texto. Te fortalece, te establece. Y una vida establecida, una vida fortalecida, puede fortalecer a otro. Cuando no estás ni tú mismo convencido de las verdades de Dios, ¿cómo vas a convencer más, iglesia? ¿Cómo vas a afirmarlos? Eso es dificilísimo. Eso es imposible. Este texto nos dice que Dios siempre tiene como objetivo que las situaciones donde estamos se traduzcan después como una cosecha en fortaleza para nuestras vidas. Amén, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Yo espero que a través de estos 3 atributos, iglesia, tú y yo hayamos sido muy bendecidos. Ver a Cristo como la roca, que esta roca da plomada a mi vida, alinea mi vida, iglesia. Si yo estoy en la piedra angular, esta roca me da cimiento inamovible, esta roca me da fortaleza y también trae salvación a mi vida. Vamos a orar, iglesia. Señor, quiero agradecerte por esta palabra. Gracias porque tu Biblia nunca vuelve vacía a mi vida. Tu bendita palabra, Señor, siempre trae promesas, siempre trae bendiciones, Señor, que me benefician a mí. Amado Señor, quiero agradecerte, Señor, por esta Biblia, por esta palabra, por este sermón en especial, esta serie que llevamos ya 1.5 meses estudiando, Señor. Ha bendecido tanto nuestra vida, Señor, y te suplicamos que más allá de ser oidores, como dice tu palabra, que son aquellos que oyen, pero no obedecen. Son los insensatos que construyen sobre la arena. Queremos ser de los que oyen, pero también ejecutan, Señor, tu palabra. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor Dios, que esta semana, bendito Dios, traigas a nuestras vidas. Y que en los escenarios que tú nos permitas vivir durante la semana, traigamos a memoria esta palabra. Que no bajemos la guardia y que toda esta semana, Señor, sea una semana de comunión, de conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos.